¿Por qué la vivienda en España no deja de subir y es tan cara? No es solo especulación ni salarios bajos, es el resultado de 20 años de errores, crisis y decisiones políticas que destrozaron el mercado. En este vídeo vas a entender cómo pasamos de construir más que toda Europa a no tener casas ni para vivir. La vivienda en España se ha convertido en un lujo. Bien, para entender por qué hoy la vivienda en España es tan cara, tenemos que volver al principio de la historia, a los años del boom del ladrillo. A mediados de los 2000 se construían más de 700.000 casas al año, según el Ministerio de Fomento y datos del INE. Esto es más que Alemania, Francia e Italia juntas. Como veis en pantalla, el precio medio de la vivienda se haya multiplicado por casi 3 entre 1997 y 2007, según BBVA Research. Se pensaba que el suelo era infinito y que los precios nunca iban a bajar. Vamos, que todo parecía un crecimiento infinito, como indicas, créditos fáciles, promotoras creciendo como setas y expectativas de que los precios nunca bajarían. Pero entre el año 2007 y 2008 estalló la burbuja, la cosa se desplomó y las promotoras quebraron y los bancos se quedaron con muchos pisos sin vender. Y ese es uno de los detalles que casi nunca se cuenta. Lo peor no fue que bajaran los precios. Lo peor es que se destruyó la capacidad de construir vivienda. Miles de empresas quebraron, las entidades financieras dejaron de dar crédito y los ayuntamientos se brindaron contra otro posible boom. Como resultado, durante años, como estáis viendo, prácticamente no se edificó nada de nada. Luego, según la INE, entre el año 2008 y 2013, el número de viviendas iniciadas cayó de torno a 550.000 a menos de 100.000 al año. Eso significa que se destruyó gran parte de la capacidad de construir. Los ayuntamientos endurecieron normativas y la financiación prácticamente desapareció. Resultado, una década prácticamente sin producción nueva. Sí, eso es lo que los economistas llaman la pérdida de stock potencial, es decir, las casas que nunca se construyeron. BBVA Research estima que, si se hubiera mantenido un ritmo de construcción moderado tras la crisis, hoy tendríamos cientos de miles de viviendas más disponibles, algo que aliviaría mucho la presión sobre los precios. Y claro, cuando después de que la economía empezó a recuperarse, había gente con ganas y necesidad de comprar, pero la maquinaria para ganar oferta ya estaba rota. Ahí nace la herida estructural que explica buena parte de lo que vivimos hoy en día. Y ojo, porque esa demanda que volvió no lo hizo sola. Llegaron nuevos jugadores, como inversores extranjeros y viviendas turísticas. Llega el año 2014. España empieza a levantar cabeza después de la crisis. Entonces el PIB de nuevo y el empleo comenzaba a repuntar. La gente, lógico, quería comprar casa, pero aquí había un gran problema. La oferta seguía limitada por la crisis previa. Y la recuperación coincidió con un aumento de la demanda extranjera. ¿Por qué? Porque tras la caída de los precios, España se veía muy atractiva para europeos con más poder adquisitivo y para los fondos de inversión. En ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga, los precios subieron porque los locales competían con compradores que podían pagar al contado. Desde el año 2015, España empezó a recibir más inmigración y la formación de hogares se aceleró bastante. Según la INE, entre el año 2015 y 2020 se formaron aproximadamente 600.000 hogares nuevos. Pero como veréis, la oferta no creció al mismo ritmo, solo se iniciaron en torno a unas 400.000 viviendas en esos años. Y mientras tanto, explotaba Airbnb y el turismo. Miles de pisos que podían estar en alquiler residencial pasaron al alquiler turístico. ¿Por qué? Pues simplemente porque un propietario podía ganar el doble o el triple alquilando por días. Como resultado, tenemos menos viviendas por alquilar, los precios del alquiler más altos y más gente, por tanto, empujada hacia la compra de viviendas. Y al mismo tiempo, pues muchos jóvenes empezaron poco a poco a independizarse tras años viviendo con sus padres. Significa que cada año se crean más familias de las que hay casas disponibles. Y cuando la oferta es insuficiente frente a la demanda natural, los precios suben aunque los salarios no lo hagan. Básicamente nos encontramos con un cóctel explosivo. Una oferta que venía frenada por la crisis, una demanda creciente por la recuperación económica, el turismo y los extranjeros, y una brecha brutal entre casas y familias. ¿Qué faltaba? Pues que llegara un shock global como la pandemia del COVID. Bien, y llegamos al presente, donde la pregunta central del vídeo cobra todo su sentido. ¿Por qué en 2025 la vivienda sigue siendo tan cara y los precios no dejan de subir? La respuesta es que los problemas históricos que hemos comentado se han mezclado con nuevos factores que han creado una tormenta perfecta. Así que vamos a ver cuáles son estos factores. Vale, primero, costes de construcción disparados. Después de la pandemia, los costes de construcción se disparan completamente. Y la INE marca entre el año 2020 y 2022 materiales como el acero y el cemento subieron en torno a un 20%. Y la energía y la mano de obra también encarecieron cada uno de los proyectos. Lo que provocó que muchos promotores solo invirtieran en viviendas de gama media alta, porque eran las únicas que dejaban margen. La vivienda asequible desaparece del mercado y quienes buscan su primer piso se encuentran con precios prohibitivos.
Y no solo eso, la burocracia y los retrasos en licencias hacen que una promoción tarde años en completarse. Significa que incluso cuando hay dinero y ganas de construir, el proceso es lento y caro. Pasamos ahora al turismo, porque el turismo volvió con fuerza tras el parón del COVID. En 2023, España superó los 85 millones de turistas internacionales según el INE. Muchos propietarios prefieren alquileres turísticos, como comentábamos, ya que pueden ser hasta 3 veces más rentables que un alquiler tradicional. Eso tensiona los alquileres residenciales y cuando los precios de alquiler suben, pues más gente se ve obligada a plantearse comprar, aumentando la presión sobre los ofertas de venta. Porque en ciudades como Madrid, Barcelona o Palma, ya hay barrios donde más del 15% de los pisos están destinados al alquiler turístico, lo que reduce drásticamente la oferta para quienes viven allí todo el año. Y bueno, aquí podemos ver perfectamente la distribución por provincias, ¿no?, entre los turistas residentes y los turistas extranjeros. Vale, ahora vamos con la brecha entre hogares y viviendas, el gran detonante. Vale. Entonces, el problema es estructural porque viene de la demografía y la formación de hogares. Según la INE, entre el año 2014 y 2023, se formaron casi 2 millones de hogares nuevos, pero solo se han iniciado en torno a unas 800.000 viviendas. Es decir, cada año hay más familias que casas disponibles. Lo que genera una presión constante sobre los precios, porque aunque la economía baje, la falta de oferta mantiene los precios al alza. Y cuando la demanda supera sistemáticamente a la oferta, no importa cuánto suban los tipos de interés o bajen, ni qué políticas intente hacer el gobierno local, porque el mercado ya está condicionado. Vale, pasamos al tema de la inversión financiera y extranjera, porque hoy, aunque en España siempre ha sido así, la vivienda no es solo un lugar para vivir, es un activo financiero. Tenemos fondos, socimis e inversores extranjeros que compran viviendas en bloque, especialmente en Madrid, Barcelona o zonas turísticas como Alicante o Valencia, lo cual reduce el stock para particulares y eleva los precios. Vamos, que un joven intentando comprar en su barrio ahora compite contra capital que paga al contado y no necesita hipoteca, y en este juego, como siempre, las familias locales siempre pierden. Esto es especialmente evidente en barrios céntricos y en la costa. Vale, pues ahora vamos a ir con el déficit de vivienda social. En España tiene más o menos el 3% de vivienda social, según el Eurostat. Para comparar, vamos a ver con Países Bajos, que supera el 30% y Austria el 20%. Eso significa que aquí dependemos casi completamente del mercado privado para cubrir la demanda. Vamos, que si los promotores no construyen, no hay alternativas públicas. La vivienda social al final funciona como un colchón que en otros países evita algo de presión del mercado privado que hace que dispare los precios, pero aquí este colchón prácticamente no existe. Esto viene unido a la política del suelo y la regulación, porque como todos sabéis, el suelo en España es caro y está regulado de manera bastante compleja. Muchos ayuntamientos limitan los desarrollos, retrasan licencias o priorizan usos turísticos. Y esto hace que incluso cuando hay demanda y hay dinero, la construcción no pueda seguir el ritmo. Que los costes de urbanización, impuestos y regulaciones retrasan proyectos durante años y ese retraso constante actúa como freno estructural de la oferta. Pues vamos con la conclusión, porque no es una burbuja, es desequilibrio estructural. Entonces, los precios no dejan de subir, no estamos en una burbuja como en el año 2007-2008, entonces teníamos sobreoferta, crédito fácil, hoy tenemos demanda creciente, inversión extranjera y una escasez crónica de viviendas. Pero como comentábamos, la vivienda se ha convertido en un activo financiero y turístico. Cada vez que entra dinero en el mercado o se bajan los tipos de interés, los precios se disparan automáticamente. Y esto es algo que no se arregla de la noche a la mañana, porque es un desequilibrio estructural que lleva años gestándose. En resumen, la vivienda en España es cara porque no hay suficientes casas para todos los que lo necesitan. Mientras eso no cambie, los precios seguirán subiendo. Y esta es la historia completa. Ahora sabes por qué la vivienda en España es tan cara y por qué los precios no dejan de subir. Pero aquí viene la pregunta que quizás más te va a hacer pensar. Si el precio de la vivienda y la imposibilidad de comprar una casa se ha vuelto un problema estructural, ¿podría ser esto indicador de que el estado de bienestar en España y en Occidente está empezando a desaparecer? Pues en nuestro próximo vídeo vamos a analizar esto a fondo. El cómo la vivienda puede ser la señal de un cambio profundo en nuestra sociedad, en nuestras políticas y en nuestro futuro económico. Así que, si quieres entender el futuro del estado de bienestar y cómo te afecta directamente, por qué te afecta, no te lo puedes perder. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita y prepárate para el próximo vídeo. Muchas gracias.